Saludos amigos de Cristianos al Día. En esta ocasión he invitado a un amigo llamado Leonardo Jiménez porque junto a él voy a debatir o compartir sobre cuáles son los requisitos para ser pastor. Esta es la primera parte, es el primer episodio porque es un tema extenso, así que estén atentos. Luego de este voy a subir la siguiente parte. Estamos tocando este tema porque es preocupante la cantidad de personas que se autonombran, se autodenominan pastores, apóstoles, profetas, están dirigiendo gente, en algunos casos con iglesias de miles de personas, y cuando se examina a la luz de la Biblia no cumplen con los requisitos bíblicos. Y eso es muy común y se está viendo demasiado hoy día. Es una epidemia de líderes en iglesias que no cumplen con los requisitos. Así que te pido preste mucha atención. A continuación te dejo con el tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que creo que tú también lo estás viendo y lo hemos compartido. Y es que esto no se ve de ahora, pero con las redes sociales, el internet, y ahora estamos más conectados. Yo lo que estoy viendo, o la gente puede percibir que cualquiera puede ser pastor. Leonardo, ¿cómo tú ves, antes de entrar a los requisitos, cómo tú ves este tema? ¿Tú compartes la misma inquietud que yo o tú sientes que no, que si es predicando no importa? Dale. Bueno, yo creo que uno puede decir que Dios puede utilizar las cosas que no actúan correctamente, porque el mismo Pablo lo dice. Mira, hay personas que predican el evangelio tal vez por envidia, tal vez por las razones equivocadas, y Dios lo puede utilizar, pero eso no es la forma en la cual Dios quiere que nosotros actuemos. El que Dios utilice nuestro pecado para llevarnos a Él, no significa que Él quiere que nosotros pequemos. Entonces, cuando tú entras a una iglesia que tiene un liderazgo incorrecto, puede ser que tú no llegues a la madurez que tú pudieras tener y experimentar toda la gracia que Dios puede darte a tu vida, simplemente porque tiene malos pastores. Entonces, la Biblia se toma muy en serio el liderazgo y trae unas horribles condenas para aquellas personas que ejercen el liderazgo mal. De hecho, ¿cuántos de nosotros crecimos en iglesias donde de pequeño tuvimos un mal pastor y eso cambió nuestra perspectiva de la religión durante toda nuestra vida? Y el mismo Jesús dice que sí, que es verdad que van a haber tropiezos. Hay personas que no van a creer, pero hay de por quién vienen los tropiezos. Y no es pequeña cosa porque el líder representa el ideal de quién es Jesús, de alguna manera, aunque no lo quiera. Él es la cara visible de la iglesia. Y la Biblia tiene como tercer mandamiento que no utilizarás el nombre de Dios en vano. Y la amenaza que da Dios con respecto a ese versículo es que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, si yo represento a Dios incorrectamente, si mi forma de vida no representa al Dios que yo supuestamente creo, Dios no se toma en serio, no se toma muy en serio eso y me va a castigar. Entonces, si Él se lo toma en serio, yo creo que todos nosotros los cristianos deberíamos tomárnoslo en serio. Totalmente de acuerdo. Mira, vamos a empezar. Vamos a hablar de los requisitos para Ujú, ser un anciano o un pastor. Vamos a ujú, hablar de pastor, porque eso de apóstol, yo no estoy muy necesariamente de acuerdo con eso, pero vamos a hablar obispo, pastor, son claro. generalmente a través de las cartas del Nuevo Testamento la figura religiosa, digamos, máxima en términos de liderazgo que va predominando, ¿verdad? A través de las Claro. cartas del Nuevo Testamento. Entonces, mira, pudiéramos empezar quizás por cuáles no son los requisitos para ser pastor. Bueno, es Porque, que, ajá, sí. dime. Bueno, el problema con cuáles no son los requisitos es que hay demasiadas cosas que no pueden ser requisitos. Pero yo sí puedo decir cuál no es el énfasis de los requisitos para pastor. Normalmente los requisitos para pastor que nosotros vemos en el Nuevo Testamento tienen mucho que ver con la vida testimonial de la persona, la credibilidad que tiene esa Sí, persona en la vida sí, familiar. pero eso es así, pero antes de aterrizar, mira que yo voy con cuáles no son los requisitos, y es Ujú. verdad, pueden haber cientos de razones por las cuales tú no debes ser pastor. Claro, Pero claro. ¿qué pasa? Cuando te menciono esta parte es porque aparentemente hay otro esquema Ujú. extra bíblico de lo que, o otra serie de requisitos extra bíblicos, pero que suena muy espiritual y suena muy bien,
Ujú. y que se configuran en algunas organizaciones o en otros espacios como un marco, ¿verdad?, para ser pastor. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, yo te puedo decir alguno. Yo entiendo, yo veo que a veces se hace énfasis, bueno, ahí vamos el énfasis, lo que tú dices, ahí vamos el Claro, énfasis en que si el líder tiene carisma, claro. habla bonito, es motivador, entonces puede ser un requisito para ser pastor. Bueno, De hecho, es muy interesante que tú digas eso, porque Pablo mismo dice en una epístola, de hecho en la epístola de Corintios, hay un grupo de apóstoles que hablan mal de Pablo y le dice, mira, yo sé que yo no tengo palabras muy bonitas, que yo no hablo de manera muy expresiva. O sea, el individuo que escribió cerca del 60% del Nuevo Testamento te está diciendo que él no es muy expresivo, que él no tiene tal vez la mejor forma de expresarse. Así sí, que si el apóstol Pablo no tenía eso como un elemento esencial de ser el más expreso, eso es significativo. El otro punto que yo diría es que hay algo que me parece interesante y es que la Biblia hace una comparación entre los verdaderos maestros contra los sofistas. Porque los sofistas eran maestros a los cuales se le pagaban porque ellos tenían buena retórica en el tiempo del Nuevo Testamento. Por eso, por ejemplo, Pablo habla de la mal llamada ciencia o de un conocimiento. Esos individuos tenían un conocimiento, una forma florida de expresarse. A diferencia del lenguaje que utiliza Pablo, que él dice que él decidió conocer solamente a Cristo crucificado. A él lo que le importa es la verdad de lo que él está predicando, no necesariamente qué tan florido, qué tan bonito luzca. Aunque es importante comunicar lo que dice la Biblia de manera clara, el cómo tú lo dices no es tan importante como lo que tú comunicas. La verdad que tú comunicas es lo más importante, no el cómo. pero, Eh, ujú, pero Leonardo, ¿por qué entonces? Creo que tú lo has visto y lo que van a ver en ujú, este video también. ¿Por qué entonces, si yo veo, como se ve ahora, hombres de Dios que hacen cruzada de milagros, oculto de milagros, ujú, hablan con esta autoridad y alzando la voz y con esta unción, tú sabes, con la claro. unción del Espíritu y predica fuerte y cuando ora tumba a la gente y cuando ora suceden milagros y va por países viajando, aparece en televisión, aparece en Instagram con videos de miles de vistas en YouTube, mucha gente lo ve, tiene 300,000 seguidores en Instagram, 1 millón de seguidores en Facebook. Cuando habla, la gente va y miles lo van a ver. ¿Cómo tú me dices a mí que eso no es un pastor que vale la pena sentarse a ver? Bueno, porque realmente la Biblia no plantea esa como los estándares de éxito. O sea, si nosotros utilizamos esos estándares de éxito, el mismo Jesús hubiera fallado con respecto a esos estándares. Jesús tenía mucha gente que lo seguía y él lo acusaba de que ellos lo seguían por lo que Jesús les daba a ellos, no porque realmente creyeran en lo que él tenía para decir. Y si tú escuchas, por ejemplo, los apóstoles, tú escuchas al apóstol Pablo diciendo en 1 Corintios 4, cuando lo comparan con esos otros apóstoles, dice, hasta el presente padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Eso no luce como el estándar de una persona exitosa en esta sociedad. Una persona sin hogar, sin dinero propio, que depende de la ayuda. Igual en 2 Corintios él lo continúa diciendo, dice, en trabajos y fatigas, en muchas noches sin dormir, en hambre y sed, muchas veces sin comida, en frío y sin ropa. Y en Filipenses dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, porque he aprendido que el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y ahí donde dice, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir en pobreza. El énfasis definitivamente no está en los logros externos. Ahora, Leonardo, perdón que te interrumpa, pero entonces, para alguien ser un verdadero pastor, siervo de Dios, que diga, oye, ese es un siervo, tiene que estar desbaratado, en Tampoco, miseria, porque el mismo con ropa Pablo, fea, no saber hablar, no tener verbo, no tener estudio.
eso es algo que yo creo que es importante considerar. Pablo dice aquí mismo que en lo donde acabo de leer que él es capaz de vivir en prosperidad y en pobreza. Eh, O sea que puede ser pastores genuinos, prósperos. claro, claro. O Ok. sea, si tú lo piensas, por ejemplo, hay personas que el O sea, pastorado. para ti Cash Luna, que es próspero, No, hay una aplica. diferencia entre ser próspero y estafar a las personas que están en tu Estafar. O iglesia. sea que tú entiendes que alguien como Cash Luna, que tiene una de las iglesias más grandes de América Latina, Leonardo, ten cuidado con lo que tú estás diciendo ahora mismo, porque hasta nos pueden cerrar el canal. ¿Tú crees que Cash Luna, con una de las iglesias más grandes de América Latina, Casa de Dios, una cuestión que costó más de 40 millones de dólares hacerlo? Claro. El tipo tiene una multitud de gente, llena estadio, porque tú y yo, Leonardo, tú y yo salimos a predicar y tú y yo no nos van a ver dos gatos. Tú y yo salimos por la televisión y a ti y a mí no nos van a escuchar dos gente. Claro. Tú y yo salimos por la calle, perdóname, y nadie nos va a pedir fotos y nadie nos va a pedir autógrafo y quizás tú y yo no hemos hecho ni un solo libro. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí, que Cash Luna pudiera estar vinculado con, o sea, puede ser que no tenga nada que ver con lo que es un pastor genuino? Ten Bueno, cuidado. yo sí sé que hay una investigación con él de que lo relaciona con el narcotráfico, pero hola, esa es otra discusión para otro programa. Pero en términos prácticos, el punto está en el mensaje que él predica. El mensaje que predica no se corresponde con lo que dice la Biblia. La Oh, Biblia está enfocada en la salvación del alma y eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias en tu vida práctica, en la forma en la cual tú vives. La finalidad no es hacerte rico ni próspero. La finalidad es que tú sirvas a Dios y tú vas a servir a Dios siendo rico, siendo pobre donde tú estás. Eso no tiene una limitación social. Yo no creo que eso corresponda. Ahora, y esto es una realidad, es más fácil que tú le creas a alguien que tiene el énfasis en el éxito como tú lo percibes. Y de hecho, la Biblia lo dice, vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué ocurre? Ese maestro representa lo que tú quieres lograr. La mayoría de la gente no está muy preocupada por el tipo de familia que quiere tener. Ahora, si quieres ser exitoso. Entonces, tú quieres un maestro que te enseñe a ser exitoso. Tú no quieres necesariamente un maestro que te diga, mira, cómo Jesús se murió en la cruz. Tú conoces mucha gente que te dice, mira, cómo yo quiero vivir como Jesús vivió y murió, no, que no, fue no. sacrificado. Eso yo no creo que es un buen negocio. Ahora, si una persona viene y te dice cómo Dios te va a bendecir, te va a hacer rico, te va a ayudar a tener una empresa como la que él tiene, porque ahora mismo una empresa, pues es muy probable que te llame la atención y tú quieres escuchar qué es lo que te va a decir ese individuo para salir a flote. Pero el mensaje de Jesús es que si tú lo sigues, tú tienes que tomar tu cruz y seguirlo. O sea, Jesús mismo le advierte a la gente, le dice, mira, yo espero que tú estés muy seguro de que tú me vas a seguir, porque es el precio a seguir a Jesús. El precio de madre, padre, hijo. Jesús no viene a traer paz, es el parte del mensaje. Jesús quiere tu vida, porque Él dio la vida por la tuya, pero ahora te toca a ti dar la vida tuya por Él. Entonces, ese no es un mensaje que es atractivo y es entendible que no lo sea, porque el seguir a Jesús te cuesta la vida. Por lo menos eso es a lo que Él te invita. Y entonces yo no creo que eso sea muy atractivo y está bien. Pero es bueno que la gente sea honesta de qué es lo que está buscando en la iglesia. Entonces, pero entonces, tú sí puedes ser un pastor con una Claro, iglesia, mega iglesia, bendecido, claro, prosperado en victoria y al mismo tiempo ser un verdadero pastor. claro. De Al hecho, yo contrario, puede creo que tener todo eso. claro, de hecho, la primera iglesia que acusarían de ser una mega iglesia o de que tiene un pastor rico en la iglesia donde yo estoy, donde definitivamente el nivel educativo, el tipo de personas que van, yo posiblemente sea una de las personas que esté menos posicionada económicamente, Tú tal vas a vez, una ¿verdad? iglesia de Popi. Bueno, alguna gente lo diría así, Ok. pero es normal, es posible. Y de hecho, en la misma Biblia hay muchas personas que tienen recursos y ayudan. Ahora, se puede el caso, Leonardo, Ujú, de que alguien que esté, por así decirlo, de impostor, ujú, pueda creerse genuinamente que es pastor. claro, Se puede el caso de alguien que predique
el evangelio de la prosperidad, confesión positiva, herejías con cuestiones cristológicas, pero al mismo tiempo también estar predicando que Cristo salva, que Cristo Claro. liberta. Bueno, y muchos llegamos a Cristo en iglesias que son así, porque yo me convertí o volví a la iglesia, en una iglesia neopentecostal, donde se predicaba ese tipo de cosas. O sea, Dios puede usar al diablo para salvarte, tú sabes. Eso es algo que yo creo que es importante entender, pero es el poder de Dios el que salva, no es O la sea, predicación de los que hombres. tú crees que en algunos pastores que pueden estar siendo seguidos por miles de gente, el diablo esté hablando a través de ellos, en muchos casos. Bueno, el mismo Pedro, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, cuando él le está pidiendo que haga algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, de alguna manera, esa persona puede estar hablando por Satanás o puede utilizar las palabras de Satanás porque no está creyendo y está pidiendo que actuemos en contra de lo que Dios dice. ¿Cuál es el estándar por el que vamos el filtro, el marco por el que vamos a determinar qué es un verdadero pastor? No, ya vemos que no es la fama, la popularidad, la cantidad de seguidores, el tamaño de la iglesia que tenga, qué tan próspero sea, qué tanto hable con unción. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos para ser pastor? Bueno, hay dos listas que se utilizan principalmente. No significa que sean exhaustivas, en el sentido de que hay otros requisitos que nosotros podemos ver. Pero el texto clave es 1 Timoteo 3, y en parte porque Pablo dice en el capítulo 1 que él envió a Timoteo a formar obispos. O sea, básicamente lo que está haciendo Timoteo es ayudando a formar el liderazgo de las iglesias donde él está. Entonces, es importante para él tener el criterio adecuado. Y por esto, por ejemplo, Pablo le dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Eso es una persona que obviamente, después de convertida, no tiene una falla moral considerable, ¿verdad? Y empieza a mostrar algunas cosas que pueden ser una falla moral de ese tipo. Marido de una sola mujer. ¿Verdad? Entonces hay dos cosas ahí. Primero es hombre y segundo un hombre que es fiel a su mujer. Dame un segundo. Esto se está poniendo muy interesante porque ahora vamos a requisitos muy específicos, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de los requisitos de la Biblia, de la palabra de Dios. Ya ahí no estamos hablando de lo que a mí me parece debe ser un pastor muy cool o muy moderno o muy serio. O, no, estamos hablando ya de el mismo dedo de Dios diciendo esto es lo que yo quiero. Ahora, antes de que tú continúes, quiero hacer una aclaración, Leonardo. Si se corta porque estoy teniendo un problemita aquí, si se corta la Ujú. videoconferencia, vamos a volver, te enviaré de nuevo la invitación. Sigue. No hay problema. Bueno, en términos generales, lo que la Biblia plantea es la idea de que debe ser marido de una sola mujer. El liderazgo bíblico en la iglesia, en la casa, es liderazgo masculino. Eso es un tema que yo sé que es un poquito ofensivo para algunas personas, pero yo creo que es un tema que es recurrente en toda la escritura. O sea, si nosotros lo leemos, nosotros vemos que hay básicamente muchas de las discusiones de aquí de de Corintios, de primera de Timoteo, O tienen sea que que ver. tiene que ser hombre. Sí, Tú eres esa. machista, tú eres No, antimujer, ¿cómo? tú eres antimujer, tú eres machista. No podría ser antimujer porque nací de una y yo creo que las mujeres tienen un espacio importante en la vida de la iglesia. Pero Y por qué tú definitivamente. entiendes que no tiene, que entonces no puede ser mujer? Bueno, Dios establece una jerarquía de Ok. autoridad en las escrituras. Y dice, por ejemplo, la Biblia que el hombre es la cabeza del hogar y la cabeza de la mujer. Y parte del argumento, por ejemplo, que ustedes van a leer más adelante, es que Pablo no permite que la mujer ejerza autoridad sobre los hombres. Entonces, el orden establecido por Dios es que la autoridad resida en el ser masculino como tal en el hogar. Él es la cabeza, ¿sí? O sea, eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué yo puedo hacer? Yo tengo que estar de acuerdo con eso. Totalmente de Sí. acuerdo con lo que tú estás diciendo. Bueno, hay algunos personas que van a argumentar que eso es algo que Pablo hace que tiene que ver con la cultura. Y posiblemente te van a hacer una explicación súper complicada donde te dicen, mira, lo que pasa es que en Efeso
donde ellos estaban, había un culto, Minerva y todo eso, y te van a decir que hay un culto, pero Pablo en ningún momento hace afirmaciones relacionadas con la cultura. De hecho, cuando Pablo hace afirmaciones con respecto a la autoridad del hombre, normalmente utiliza tres tipos de argumentos. El primero es un argumento asociado a la creación del hombre. Es decir, cuando Dios creó al hombre con autoridad sobre su mujer. De hecho, prueba de eso es que el hombre es que le da nombre a Eva. Normalmente tú le das nombre a algo sobre el cual tú tienes autoridad. Pero entonces, pues, dame un segundo. Entonces, y esa pastora famosa que tiene miles de seguidores, miles de asistentes a su iglesia, en su iglesia, ¿qué es lo que tú quieres, Leonardo? Perdóname. Que la quitamos a ella para ponerte a ti. No, no, yo no tengo ningún interés en ser pastor en esa iglesia de Ok. primera mano. ¿Y qué Pero, hacemos con ella? bueno, ella está en desobediencia. Entonces, yo creo Ay, que si tú estás en desobediencia con respecto a lo que Dios establece con claridad en su palabra, yo tendría cuidado de escuchar qué otro tipo de consejo me daría esa persona, porque ella de por sí no se quiere someter a lo que Dios establece. Entonces, si no se puede someter a lo que Dios establece, ¿cómo me vas a ayudar ella a someterme a lo que Dios establece para mí? ay, Dios mío. Esto está muy, yo no sé ni para qué yo invité a Leonardo, porque esto está muy, muy fuerte. Fluye, Leonardo, que tú estás hablando palabra de Dios. Sí, Fluye. sí, sí. Bueno, uno de los primeros argumentos es que Dios establece el orden de esa manera. Y de hecho, Pablo en Romanos 14, dice que toda autoridad es establecida por Dios. Dios no creó a todos los seres humanos iguales. Cada persona tiene autoridad. Yo, por ejemplo, como padre, yo tengo una autoridad sobre mis hijos. Esa autoridad no debe ser abusada. Yo tengo que tener a mis hijas, ayudarlas y cuidarlas. Y yo debo de velar primero por ellas que por mí. Pero eso no quita el hecho de que yo tenga autoridad sobre ellas. Y al mismo tiempo, con esa autoridad viene cierta responsabilidad. Mis hijas no tienen que preocuparse de muchas cosas porque yo me ocupo de ellas, pero la forma en la cual ellas tienen que pagarme de alguna manera es respetando mi autoridad. Entonces existe un equilibrio particular donde cada uno ofrece una función distinta. De hecho, si tú te fijas, cuando Dios crea a la mujer, Perdóname, que es importante. Estamos hablando ujú, aquí de función, de rol, de claro, papel que se debe desempeñar en la iglesia, no de dignidad o de valor humano o espiritual delante de Dios. Qué bueno que tú claro, claro, mencionaste eso. son posiciones que se ocupan en función de la relación que tú tienes con esa Porque persona. tú acabas de dar el ejemplo de tu hija, de tu Claro. esposa. En tu hogar todos tienen el mismo valor delante de Dios. No hay alguien más importante que otro, pero hay Sí, roles diseñados y establecidos por Dios para cada miembro del hogar. sí, y algo que uno subestima es el valor que uno puede ofrecer desde la posición donde uno está. Por ejemplo, yo tengo un trabajo de 8 a 5 y yo tengo un jefe. Yo no soy superior a mi jefe en esa posición, yo soy su inferior en esa posición que estoy. Pero mi trabajo es que hace que promuevan a mi jefe. Pero cuando él lo promueve, posiblemente viene en ventaja para mí, porque él va a tener más autoridad en otros lugares. Entonces, el yo hacer mi trabajo mejora mi condición, pero también mejora la de él. Entonces, muchas veces nosotros subestimamos el valor de la posición donde nosotros estamos y queremos ocupar una posición que no nos corresponde. De hecho, el primer pecado del hombre es justamente ese. Dios dice que el hombre tiene una posición donde hay imagen de él y, y la serpiente dice, no, no, tú no vas a ser imagen de él, tú vas a ser igual a él. Tú vas a poder tomar su posición o tener su autoridad y tú vas a definir tú lo que es bueno y lo que es malo. O sea que el primer pecado es usurpar la autoridad que Dios tiene y luego eso permeó todas las relaciones humanas, donde continuamente nosotros estamos intentando usurpar la autoridad o la posición que no nos corresponde frecuentemente. Esa es parte de la naturaleza del pecado. Leonardo, vamos al siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa para ir al siguiente bloque, para que tú continúes expresando o exponiendo los requisitos bíblicos del pastorado.